Amigos, ¿sabían que el meningococo es una bacteria que puede producir una infección tanto en el cerebro como en la médula espinal y hasta en la sangre? Y si lo sabían, ¿no desean saber cuál es el mejor tratamiento para combatir al meningococo? Bueno, ese es nuestro tema el día de hoy. Precisamente nos acompaña para ello el doctor Amando Martín, infectólogo del Hospital Universitario. A ver, se escucha últimamente cada vez con más frecuencia esa palabra, meningococo. ¿Qué es el meningococo? El meningococo es una bacteria que produce enfermedades graves tanto en los niños como en los adultos. Hay un cierto predominio en las etapas infantiles, en los menores de 4 años, pero puede verse a cualquier edad de la vida este tipo de infecciones. Básicamente las infecciones producidas por el meningococo están relacionadas con meningitis, o sea que es una infección del cerebro, o una forma más generalizada que nosotros llamamos sepsis, que es la forma invasiva del meningococo en todo el organismo. El meningococo es una bacteria cuyo único reservorio es el ser humano. O sea, que se transmite entre seres humanos, entre personas. ¿Y cuáles serían las formas de transmisión? ¿O cómo nos enferma? También sería la segunda pregunta, el meningococo. ¿Qué parte del cuerpo afecta? El meningococo es una bacteria que, como le dije, es una bacteria solamente del ser humano y se transmite simplemente por la emisión de gotas de saliva que quedan en suspensión en el medio ambiente y son entonces absorbidas o pasan al sistema respiratorio del individuo y ahí pueden quedarse por muchísimos años simplemente como un reservorio o como un portador, o pueden producir la enfermedad de acuerdo a las condiciones del paciente. ¿Y por qué pueden quedarse simplemente en estado latente como un portador y no desarrollar la enfermedad el organismo como debería hacerlo quizás ante la presencia de este microorganismo? Porque el ser humano tiene un aparato inmunológico muy especializado y tiene que ver también lógicamente con la capacidad de respuesta del individuo. Hay individuos que tienen una condición de respuesta mucho más débil que otros, pero básicamente es el sistema inmunológico que puede neutralizar. Todo depende también de la carga. Carga llamamos la cantidad de partículas, de bacterias que pueden en un momento determinado llegar a esa mucosa respiratoria. Ahora, ese meningococo que está allí en ese ser humano de forma latente sin enfermarlo, ¿pudiera transmitirse a otro individuo y definitivamente sin enfermarlo? Sí, eso es lo que sucede. Eso es lo terrible de la Eso es lo que sucede. Lo que sucede es que existe un número de portadores sanos en nuestra comunidad y ellos probablemente nunca se enfermen, a menos que las condiciones inmunológicas de ese paciente se deterioren de tal manera que pudiera ser una posibilidad. Si el meningococo tiene la facultad de a veces quedarse así como calladito porque no tiene una suficiente cantidad de equipos o de compañeritos como para infectar y enfermar a ese individuo que lo está alojando, y que esta persona, pues usted me mencionó que a su vez, aunque no manifieste ningún síntoma, puede pegarle a otro el meningococo o traspasárselo, ¿cómo se controla el asunto? ¿Cómo podemos nosotros determinar que somos un reservorio de meningococo y que aunque no estemos enfermos podemos contagiar a otras personas y esas personas quizás más débiles inmunológicamente hablando puedan enfermarse? Sí, esa es una interesante pregunta porque lo primero que hay que hacer es mantener individuos sanos. Al mantener individuos sanos, tanto niños como adultos, y esto se mantiene o se hace teniendo buenos controles médicos, sobre todo en la etapa infantil, y en los adultos también tienen que tener sus controles. Una buena alimentación, un buen desarrollo en todas las actividades de tipo de promoción de salud, y por otro lado el control con inmunizaciones adecuadas y a tiempo puede también evitar este tipo de infecciones. Ok, ahora, ¿cómo enferma el meningococo? O sea, ¿cuáles son las enfermedades que produce o las manifestaciones, la sintomatología y en qué edades pues es más vulnerable a este microorganismo?
Sí, las edades es importante. En nuestro país, en los últimos 6 años, ha demostrado que la incidencia de enfermedad se ve predominantemente en los menores de 4 años de edad. Uh-huh. Y después existe otro grupo que está entre los 14 años de edad y los 25 a 28 años de edad, o sea, en la etapa de adolescente y adulto joven, que uh-huh. también, aunque no es tan grande como en la etapa infantil, también son edades donde se ha visto una predominancia de esta enfermedad. Ok, pero ¿cuáles son los síntomas? ¿Cómo enferma? ¿Qué parte del cuerpo puede atacar? Esta enfermedad puede producir, como te dije anteriormente, entre un 30 y 40% meningitis. Okay. Simplemente un cuadro de meningitis que va a variar de acuerdo a la edad, pero comienza uh-huh. con dolor de cabeza, fiebre, malestar general, síntomas neurológicos, decaimiento, obnubilación, se pierde la relación de espacio y de tiempo, convulsiones, y puede ir asociado a diarrea y a otra serie de elementos en el niño, sobre todo. ¿Manifestaciones respiratorias? Muy pocas veces. Sin embargo, un 15% a 30% puede comenzar como una neumonía. Pero eso se ve más que todo en el adulto joven y en el adolescente, pero okay. no en el niño pequeño, pero okay. pudiera ser. Vamos a hablar de tratamiento y prevención. ¿Qué me puede hablar del tratamiento y cómo llega a diagnosticarse que lo que está afectando a esa persona o le produjo esa serie de síntomas es el meningococo? Sí, esta es una enfermedad que, como ustedes están oyendo, es una enfermedad grave y es hospitalizable 100%. El tratamiento fundamentalmente es con antibióticos, que son muy efectivos porque, a pesar de que es un germen muy agresivo, es muy sensible a cierto grupo de antibióticos. No es tan resistente. Sin embargo, su capacidad de agresión es muy grande. Y lo más grave, en niños específicamente, aunque también se ve en adultos, es que da una enfermedad con alteraciones de la coagulación y se producen hematomas y hemorragias en la piel. Wow, eso puede inclusive llegar a producir lesiones de tal magnitud que necesitemos amputación de los miembros, sobre todo los dedos, porque hay una coagulación de la mano, de los miembros inferiores, de los dedos, de los pies y en algunas zonas del cuerpo. Bueno, estamos hablando de casos graves, ¿verdad? Estamos hablando de una enfermedad que puede comportarse muy agresivamente, con una mortalidad elevada, pero con unas secuelas también muy elevadas. ¿Cómo podemos evitar el contagio del meningococo? Mira, la prevención de esta enfermedad, aparte lógicamente de lo que habíamos comentado de mantener unos buenos controles y una buena salud, está en la vacunación. Sin embargo, no en todas partes del mundo está muy clara cómo hacer esa vacunación, porque estadísticamente no hay report, no es una enfermedad tan frecuente como para emitir en este momento una vacunación sistemática, o sea, universal. Eso es lo que queremos hablar de sistemático. Sin embargo, hay varias vacunas. Esta enfermedad o este germen tiene básicamente 5 serogrupos, 5 tipos. ¿Y cada uno necesita de una vacuna especial? Básicamente sí. Cada serogrupo tiene una vacuna especial. No hay hasta los momentos una vacuna que cubra todas las posibilidades. El espectro, sí. Por eso le mencionaba que no es fácil en este momento tomar decisiones. Y hay un predominio de un serogrupo por regiones, inclusive por países. Hay una gran experiencia, por ejemplo, en Inglaterra, España e Italia, porque ellos tienen, en los niños sobre todo, la presencia del serogrupo C, y hay una vacuna muy buena y hay una vacunación universal que se lleva en esos países. Pero en Venezuela, por ejemplo, nosotros tenemos predominio del serogrupo B. Hay serogrupo C, que está en segundo lugar, y ahora ha aparecido un serogrupo en los últimos años, que es el serogrupo I o Y o Y, como las nuevas normas de castellano lo están indicando ahora. Existe una vacuna que es cuatrivalente, o sea, tiene 4 posibilidades de serogrupos, pero no está incluido la B. Y esa vacuna cubriría un porcentaje
de un 30 o un 40%, pero no cubre ¿Y todo. qué recomiendan los especialistas? ¿Colocar entonces esa que reúne 4 más la B? ¿O qué hacer ante una situación Bien, de esa manera? Entonces, para eso se han ideado ciertas condiciones. Entonces, todo niño, si estamos hablando de niños, que tiene condiciones predisponentes para enfermarse, o sea, que tiene enfermedades de base que hacen más susceptible a que él se enferme, ese tipo de niños está recomendado el uso por lo menos una vez, con un refuerzo en el tiempo de su vida, de esta vacuna cuatrivalente, pero en los mayores de 2 años. No existe esa vacuna para menores de 2 años. Y eso es un riesgo, ¿correcto? Exactamente. Sin embargo, existe la vacuna C también, que se puede utilizar en menores de 2 años, pero volvemos otra vez al problema. La C solamente cubriría para Venezuela quizás un 30 a un 25%. Pero no hay algún consenso entre los especialistas, los pediatras, infectólogos con respecto a este tema en particular. Sí, ya como te estoy diciendo, se recomienda vacunar a todo niño mayor de 2 años de edad con condiciones de riesgo. Okay. Esa es una indicación. En este momento se está contemplando otra indicación, que es en todo adolescente, entre los 11 y los 15 meses de edad, debe colocarse también esta vacuna cuatrivalente que te estoy mencionando, que ya próximamente vendrá al país, porque es una vacuna cuatrivalente nueva. Existe una vacuna C, como te digo, para menores de 2 años de edad, pero pudiera indicarse en todos los niños menores de 2 años de edad, pero no hay que advertir a los padres que no cubre el 100% de esta enfermedad. Existe en investigación una vacuna B, con un gran futuro para los próximos 2 años, y poder tener quizás una combinación de una vacuna B con la cuatrivalente y tener ya un margen grande de posibilidades. Inclusive pudiéramos llegar a una vacunación universal con esta vacuna. Existe la indicación también muy formal de usar este tipo de vacunas en epidemias, porque ese es el otro problema del meningococo. El meningococo puede dar casos esporádicos, pero también puede dar epidemias. De hecho, hemos tenido algunas en Venezuela. Y por último, existe una vacuna B que se ha utilizado en América Latina, de investigación cubana, pero no ha sido efectiva en todos los países que se ha probado. Por ejemplo, las experiencias en Brasil y en Chile no son buenas. Okay. Todo lo contrario ha sucedido en Colombia, pero en general tenemos una serie de indicaciones, pero lo que no tenemos es una vacuna ideal. Bueno, tocará en todo caso sustentar toda decisión a la experiencia del especialista que tenga el caso en sus manos, ¿correcto? Muchísimas gracias a nuestro invitado. La verdad, lamentamos que el tiempo se haya agotado, porque hubiese sido interesante seguir conversando al respecto con el doctor Amando Martín, infectólogo del Hospital Universitario. Su correo para cualquier pregunta también se los podemos facilitar, porque de verdad que el tema inquieta. Es amando, como queriendo, amando.martin@gmail.com. Muchísimas gracias por habernos acompañado, doctor. Gracias.